Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos su presencia, agradecer a todos los medios de comunicación su presencia en esta mañana, sábado final de mes de septiembre, en el que desde el Gobierno hemos dado cumplimiento al mandato de nuestra Constitución de presentar, de entrar en el registro de las Cortes Españolas del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2013. De manera que estamos en un acto, en un procedimiento que es el que corresponde, el que exige que cumpla nuestra Constitución. De manera que la legislatura, para entendernos, va tomando velocidad de crucero, ¿no? Quiero decir, el presupuesto del 2012 tuvo un calendario extraordinario por razón de la convocatoria anticipada de elecciones generales. Este presupuesto lo estamos haciendo de acuerdo con los plazos que mandan nuestra legislación, que manda la Constitución. Algo que es fundamental, transmitir confianza en las instituciones, confianza en España en relación con el momento que estamos atravesando. Confianza en que desde este gran país, que ha sabido sortear tantas dificultades a lo largo de su historia, la que estamos atravesando es una más, que se puede vencer perfectamente con las instituciones que cuenta nuestra democracia, con el respeto al juego democrático, que es el que corresponde también en la acción de un Gobierno que trae su proyecto de presupuestos para que sean las Cortes Generales, los representantes de la soberanía popular, los que tengan la última palabra en relación con ese proyecto. Decirles que es también una tradición, eso ya es una tradición española, no sé si existe en otros países, en que casi inmediatamente después de ingresado el proyecto de presupuestos en el registro de la Cámara, pues hagamos el encuentro con los medios de comunicación para que trasladarles, para entre todos, llegar a mejor entender cuáles son las premisas, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos de este presupuesto. A ese respecto, quiero insistirles en la idea que desde el Gobierno estamos transmitiendo después de que el Consejo de Ministros aprobara este proyecto de ley. Estos presupuestos son para abrir el camino del crecimiento, de la creación de empleo en España. Estos presupuestos son el compromiso con el objetivo de déficit público que necesita nuestro país y nuestra economía para crecer y crear empleo. Estos presupuestos, por tanto, son, como ahora describiremos, un planteamiento de gastos, de límites de gasto, también para el conjunto de nuestras administraciones públicas, puesto que la financiación territorial reside en estos presupuestos, pero en la materia de impuestos también revela el esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos por construir nuestro presente y nuestro futuro económico. Eso pasa, es nuestro juicio, nuestro criterio, es el juicio y criterio que se deriva de los compromisos de España con las instituciones europeas, como ahora razonaremos en la presentación, lo que necesitamos para salir de la crisis es reducir el déficit público, detener el avance de la deuda pública que se está llevando esa deuda pública, una parte sustancial del crédito financiero, del crédito bancario que necesitan los emprendedores, que son quienes nos tienen que sacar de esta crisis. Por tanto, ese es el compromiso de unos presupuestos que se corresponde, por supuesto, a una orientación política de un Gobierno, pero que responden fundamentalmente al sentido de la necesidad, de la responsabilidad de acometer este tipo de política. Y quiero también añadirles que estamos, desde comienzo de legislatura, haciendo que el esfuerzo que estamos reclamando a todos los ciudadanos, que está detrás de esas políticas y de gasto y de ingreso, sea un esfuerzo equilibrado,
sea un esfuerzo que no recaiga sobre los que menos tienen, sea un esfuerzo ponderado a las circunstancias que cada uno de nosotros tiene y puede aportar para conseguir el objetivo común, que estamos seguros que es el objetivo común de todos, del Gobierno, pero no, desde la sociedad española, de sus formaciones políticas, de superar cuanto antes esta crisis económica, acabar con este periodo de recesión económica que es el que está destruyendo, junto al empleo, la confianza, rebajando la confianza de los españoles. Por eso, estos son los presupuestos de austeridad, de ahorro del sector público. Eso es así, pero insisto, son los presupuestos que nos tienen que servir de palanca para superar de una vez por todas esta larga crisis económica y volver a demostrar que España es el socio fiable de la Unión Europea, el socio del sur fiable de la Unión Europea y que es capaz de devolver credibilidad al proyecto del euro. Bien, el contenido, vamos a ello, vamos a verlo, empezando por el cuadro macroeconómico, cuadro que es ya el conocido, no hay novedades en ese cuadro, pero insistiré, reiteraré algunos de los argumentos. El cuadro lo que viene a reflejar, a referirse, es en primer lugar a la evolución del PIB real, de la recesión en nuestro país y el proyecto, el programa, el objetivo del Gobierno es que el año que viene tengamos una caída de actividad mucho más suave de lo que estamos teniendo este ejercicio y, por supuesto, de lo que hemos tenido también en años anteriores en fuertes caídas de actividad económica. Quiere decir que de alcanzar ese objetivo estaríamos al final de la recesión económica. Por tanto, estaríamos abriendo la puerta para un crecimiento económico a partir del año 2013. Insisto en esta idea porque el Gobierno no hace estimaciones como hacen los analistas, no hace estimaciones como hacen los servicios de estudios o las entidades bancarias. Eso es una tarea, por supuesto, muy oportuna, muy necesaria, ¿no? Obviamente. Pero el Gobierno lo que establece son objetivos. Esto no es un escenario económico que proceda de un análisis concienzudo de lo que ya estamos, las bases que tenemos. Los objetivos son diferentes de varios de esos análisis por una razón, porque traemos las políticas para cambiar las condiciones y, en concreto, ya he hablado de la principal política que va a cambiar, que son las condiciones financieras de la economía española. Esa es la política que tiene que cambiar, coadyuvada por los presupuestos, pero no únicamente con los presupuestos, también con el saneamiento del sector bancario, cuyos resultados hemos conocido ayer, con las reformas estructurales que estamos acometiendo. Eso es lo que tiene que mejorar la financiación y, por tanto, puede hacer posible, factible, un escenario económico como el que estamos trazando. Por tanto, no estamos compitiendo en términos de credibilidad con cuadros que se publican y tienen, por supuesto. Pero esos cuadros, evidentemente, no están estimando los resultados de políticas como las que estamos presentando aquí, entre otras cosas porque no las conocen, es evidente, ¿no? O sea, eso vaya por delante, ¿no? Como es lógico, ¿no? La propuesta corresponde al Gobierno, es normal, y por tanto, a partir de ahí, también corresponde al Gobierno ir despejando el horizonte de incertidumbres que hay a corto plazo sobre la economía española. Esa es la tarea y es lo que pretenden en términos de objetivos. Bien, esos objetivos lo que ven es en términos de PIB nominal, que habría un ligero crecimiento debido a que el deflactor del PIB se corresponde con una evolución de la inflación más moderada de lo que estamos teniendo en este año, que ya saben está impulsada fundamentalmente por energía y por la propia subida de impuestos, indirectos en este caso, y tendríamos un comportamiento de demanda nacional muy moderado, de menor caída que este año, fundamentalmente de menor caída de la formación bruta de capital, de la inversión, que este año,
y a partir de ello tendríamos un comportamiento del sector exterior también más acorde con la ganancia de competitividad que se está acumulando durante este año y con la mejora del entorno internacional y en concreto del entorno europeo que tenderá a mejorar a lo largo del año 2013, como nos dicen pues, todos los análisis de los organismos internacionales. Ello nos lleva a una situación en términos EPA, el empleo caería en muchísimo menos que este año y la tasa de paro, como saben, pues, se mantendría, de acuerdo con nuestras estimaciones de evolución de población activa, en unos niveles bastante parecidos, desgraciadamente altos, ¿no? Lamentablemente altos, que hemos llegado en este ejercicio en el año 2012. Y, finalmente, insistirles en la importancia del último renglón, el renglón de la capacidad-necesidad de financiación de la economía española frente al resto del mundo, porque eso es vital. Este es el más difícil. Este es el que no consigo que salga nunca un corte de televisión, ¿no? Pero no cejaré, no cejaré, ¿no? Esa es la noticia, ¿no? Ya sé, me refiero, ya saben, me refiero a que parece un tecnicismo, parece que es un cierre de una cuenta que nadie ve, la balanza de pagos, ¿no? Parece que la ve, por supuesto, el Gobierno, algunos expertos, pero no están las familias, no están las empresas, pero es decisiva, es decisiva. Es que significa que por primera vez en este tiempo que estamos ya recorriendo, finales del año 2012-2013, España no va a necesitar recursos del resto del mundo, no va a tomar recursos financieros adicionales del resto del mundo. Eso es fundamental que ocurra, porque lo que nos ha hecho débiles en esta crisis ha sido que España tenía una gran deuda externa acumulada frente al resto del mundo. Lo que nos hace débiles frente a los mercados es que tengan esa posición acreedora tan alta sobre España. Por tanto, hay que cerrar la brecha de esa dependencia financiera del resto del mundo y eso es lo que se está haciendo. Y eso se está haciendo, ahora lo veremos, porque ahí el sector privado, este también es un gráfico que tampoco consigo, bueno, ya lo he visto publicar en algún sitio, es decir, ya lo estamos consiguiendo también introducir, ¿no? El sector privado sí ha hecho un ajuste financiero, sí ha hecho un ajuste en esta crisis. Sector privado, familias y empresas. No quiere decir que estén bien cuando digo esto, y cuando digo esto desde la tribuna del Congreso. No estoy diciendo que no haya problemas financieros de familias y de empresas. Eso no va a ser así, ¿no? Lo que estoy diciendo es el saldo financiero, la posición financiera de nuestro sector privado, familias y empresas, ha cambiado radicalmente con la crisis. Sí han hecho un esfuerzo de saneamiento de su posición financiera, que son las barras verdes esas. El que no lo ha hecho es el sector público, que ha venido a sustituirles como demandante de recursos frente al resto del mundo. Y por eso hay que reducir el déficit público, por eso es inexcusable reducir el déficit público, para acabar con esa dependencia financiera y poder mejorar el crecimiento económico, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso España no necesita esto que se ha entendido este año, tal, si me recuerden, relajar la senda de corrección del déficit público. No, lo que necesitamos es financiarnos. Y para financiarse hay que reducir el déficit público, no al revés, no al revés. Con déficits públicos altos, ¿qué más da si no tienes financiación? Es decir, ¿no? Usted puede traer aquí unos déficits públicos que sean imposibles aquí como figuras, como cifras, pero si no puedo financiarlos, entonces, y para financiarlos tengo que recurrir a un resto del mundo que no me lo va a dar, pues entonces el problema económico de España no es la senda de reducción del déficit público en la que tenemos que estar comprometidas todas las administraciones. El problema de España es la financiación, la dependencia financiera exterior y, por tanto, eso es lo que tenemos que tener todos claro y, en fin,
Y aprovecho otra vez para insistir que este es el gran argumento económico y no contrario, no todos debates que se ven continuamente sobre plazos, fechas y demás. Lo importante, insisto, es tener financiación, financiación para nuestras empresas, para nuestros emprendedores, para nuestros autónomos, para quienes tienen que crear ese empleo. Y a partir de ahí, los objetivos, que también ya son muy conocidos, estamos, por razón también, este presupuesto avanza muchísimo en la integración del Estado y la Seguridad Social, avanza en la no separación de fuentes de financiación, avanza en que la Seguridad Social esté integrada presupuestariamente con el Estado y su objetivo sea conjunto, ¿no? Esto es también una interpretación fundamental. Es decir, en primer lugar, llevándose a cargo del Estado todas las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, por primera vez en la historia de nuestra democracia, el Estado se hace cargo de todas las prestaciones no contributivas, de manera que los impuestos, los nuevos impuestos van a servir para pagar pensiones en nuestro país. Eso es algo básico. Pensiones no contributivas, ciertamente, o pensiones de otro tipo, pero eso es también un paso que es no ya numérico de orden presupuestario, sino cualitativo, de cómo estamos financiando nuestros servicios públicos en España. Las comunidades autónomas tienen esos objetivos. La senda, por supuesto, se corresponde con los objetivos que conocen del 2013, 07, y las corporaciones locales también, aunque ellas obviamente pesan mucho menos en el problema, llamémoslo así, de corregir el déficit público. Y a partir de ahí tenemos este planteamiento y estos objetivos. Bien, vamos a pasar. En la otra idea, también idea fuerte, matriz de estos proyectos, que es que estamos haciendo un ajuste, estamos proponiendo a las cámaras un ajuste, ciertamente, un ajuste en el sentido de cerrar la diferencia entre ingresos y gastos. Y lo estamos haciendo de esa forma. El ajuste proporcionalmente descansa más sobre el gasto que sobre el ingreso. Esto es así cuantitativamente. Por tanto, quienes están afirmando, y lo siguen haciendo el otro día después del jueves, ya lo he leído, sí, pero está bien, pero que les conste que es una afirmación no sustentada en números, en cifras, ¿no? Siga afirmando que los presupuestos hacen el ajuste sobre nuevos ingresos tributarios, no es verdad. Los presupuestos hacen más ajuste sobre contención de gasto que sobre ello. Y eso es así, y es justo reconocerlo así, porque detrás de ello hay el esfuerzo de mucha gente, entre ellos muchísimos funcionarios públicos que están trabajando desde sus puestos también en la consecución de esa contención de gasto público. Por tanto, esas son las cifras. Insisto, y por tanto estos son presupuestos que traen una contención de gasto muy importante. No sé si habré convencido, ya luego hablamos, quiero decir, en el sentido, luego hablamos ya de las cifras de una vez, ¿no? Porque luego cuando hablemos también de comunidades autónomas, es que también si conseguimos ya acabar con alguna de las leyendas, ¿no? Quiero decir, que sería muy positivo para que podamos enfrentarnos de verdad a la realidad de lo que son los presupuestos de las administraciones públicas españolas. Bien, en ingresos también es ya conocida la idea fuerte, es que en este año, en el año 2012, la estimación, las últimas afinadísimas, depuradísimas, ya, en fin, ya estamos muy avanzado el año, estimación de ingresos procedente de la mejor fuente, que es la agencia tributaria, pues realmente estamos en unos niveles de ingresos que, por supuesto, que debido a las medidas excepcionales que el Gobierno ha ido tomando y aprobadas por las cámaras, por supuesto que ha sido por esto, pero era muy importante
que la cifra presupuestada de ingresos tributarios, además de otro tipo de ingresos, descontado, tributarios puramente, se alcanzara como efectivamente se va a alcanzar en este año. Esto está sustentado también en lo que ya conocemos, una cifra de recaudación de IVA de grandes contribuyentes positiva y también en lo que ya conocemos de menores solicitudes de devolución de IVA que estamos recibiendo, con lo cual estamos, por tanto, asentando en realidades, pero en estimaciones que ya son a corto plazo, también sobre lo que serán los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades de aquí a final de año, en fin, o sea, ya tenemos, por tanto, un cuadro bastante creíble y verosímil. Y a partir de ahí proyectamos un aumento de ingresos impositivos que es el resultado también de las medidas tributarias que son conocidas, que hemos traído también, que van en un proyecto de ley a esta Cámara en paralelo, y se introducen bueno, pues no es una ley, digamos, es para su tramitación, para que estén en vigor el 1 de enero, no me refiero que es una ley tributaria, exclusivamente tributaria, que también presentamos, y a partir de ello el proyecto del Gobierno es dejar que funcionen lo que han sido las subidas normativas, los cambios normativos, sin los cuales no hubiéramos alcanzado en esta situación ese nivel de ingresos tributarios, y a partir de ahí dejar que en el escenario económico del año próximo realmente consigamos esa recaudación, que como ven es un incremento moderado de los ingresos tributarios, teniendo en cuenta que ha habido subidas de impuestos y teniendo en cuenta que también en esa ley tributaria siguen subiendo impuestos, que son los conocidos, también impuestos sobre sociedades. Bien, en lo que se refiere a, repito ya, lo que es conocido por todos y también por la opinión pública, es el cuadro y el impacto también de las medidas tributarias, ya lo saben, ya las conocen, y también la cuantificación de las mismas. Y pasamos para darle un poquito más de agilidad, ¿no? Y aprovechar también nuestro encuentro para eso. En términos de lo que es la distribución del gasto del Estado, ¿no? Cómo se plantea este presupuesto, ¿no? En términos del total de los capítulos 1 a 8, que tienen una aportación a la seguridad social que duplica la del año 2012 al año 2013. Es, por tanto, una gran transferencia que decía destinada a la separación de fuentes. Damos el paso definitivo para la separación de fuentes, lo que abre la oportunidad de llegar a nuevos conceptos de lo que son las prestaciones sociales de nuestro país. Y el pago de intereses, que es el lamentable incremento, ¿no?, derivado no tanto del cambio de escenario de los tipos de interés como del incremento del volumen de deuda, ¿no?, que está teniendo, y por eso es importante parar el crecimiento, la velocidad de aumento de la deuda pública en nuestro país, y luego las consecuencias del sistema de financiación de administraciones territoriales. Bueno, esta presentación, lo digo porque también he visto, y aprovecho también para ir aclarando algunas cosas, he visto que esta presentación no se corresponde con el titular. Luego, hombre, claro que sí, el gasto del Estado se incrementa un 5,6, el Gobierno, por tanto, incrementa un 5,6, pero estamos hablando de transferencias internas entre administraciones, es no confundirse, y sobre todo no confundir a la sociedad española. Quiero decir, es que si presentamos las cosas para explicarnos y conseguimos el efecto contrario, nos van a demostrar que es mejor no explicarse, ¿no? Quiero decir, porque, claro, es mejor ir a los totales estos brutos, y yo seguimos creyendo que necesitamos dar una explicación, ¿no?, de dónde vienen las cosas y tal. Pero claro, el presupuesto es el conjunto, ¿no? Y en este presupuesto, como hemos insistido, hay tres partidas que crecen, ¿no? Tres. La que crece es los gastos financieros, lamentable crecimiento, de más de 9.000 millones, de casi 10.000 millones de euros. Las pensiones, que es decisión deliberada del Gobierno,
incrementarlas un 1%, correspondiendo a lo que ya se ha hecho, en línea con lo que ya se ha hecho en el 2012, y las becas, que también tienen un crecimiento, es una partida, claro, tiene comparativamente en el total mucho más inferior, pero también nos parece que tiene un gran sentido en términos de oportunidades para nuestros jóvenes en el proceso de formación y de educación y, por tanto, políticas para el crecimiento. Y a partir de ahí, pues quiero decirles que hay que las transferencias entre administraciones obviamente no computan en lo que es los objetivos de déficit que nos estamos marcando, ¿no? Por eso decía que si no es que estamos trasladando opiniones diferentes, ¿no? Y el gasto del Estado, por tanto, excluidos a los anteriores, sería menos 7,3. Y bueno, y luego otro conjunto de gastos no ministeriales, llamados así, que como ven ahí son obligaciones de ejercicios anteriores, son compromisos de presupuesto de la Unión Europea, en fin, todo este tipo de gasto, pues nos lleva a que el gasto de los ministerios baja un menos 8,9%, casi un 9%, que es la cifra que se ve en las barras, que hace que el total de los gastos de los ministerios quede por debajo de 40.000 millones de euros. Lo que el Estado va a gastar, la Administración General del Estado, está por debajo de 40.000 millones de euros. Ahí me quedo, no entro en la valoración. Por tanto, vamos a decir que no se está haciendo un esfuerzo de contención de gastos con una Administración General del Estado que no va a llegar al 4% del Producto Interior Bruto en gasto directo del Ministerio, sí, es bastante expresiva y elocuente, ¿no? La cifra no puede ser más concluyente, ¿no? Y luego por secciones, bueno, este es el desglose de cómo están esas secciones y cómo se explica todo ello, pero insisto también en que esas secciones hay que distinguirlas de las políticas, porque quiere decir que, como saben, los ministerios de Educación o de Sanidad en España, del Gobierno de España, de la Administración General del Estado, no son los que desarrollan materialmente las grandes partidas de educación y de sanidad en España, ¿no? Porque si no, otra vez vemos una confusión de titulares, eso lo hacen las comunidades autónomas. Y les recuerdo que de cada 4 euros que gastan una comunidad autónoma, 3 lo dedica a educación y sanidad. 3 de cada 4 lo dedican a educación y sanidad, o sea, con lo cual también les recuerdo en relación con, por tanto, qué significan esos presupuestos y de qué se está hablando cuando se hacen determinados planteamientos políticos, ¿no? Y a partir de ahí está la clasificación económica, donde vemos también los gastos de personal. Esta es la clasificación económica que se corresponde con el Estado, y ven ahí, pero también esa expresión, ¿no?, del esfuerzo que está haciendo, sobre todo el capítulo 1, esfuerzo que hay que, insisto, reconocer, porque es el sueldo de estos servidores públicos, de los que somos servidores públicos, que están haciendo un esfuerzo de contención muy grande y trabajando con plantillas que se contienen en la oferta de empleo público. Tanto eso es lo que significa ese gasto de personal, reduciéndose incluso, por tanto, es importante reconocerlo. En los gastos corrientes, que ya están también en bienes y servicios, están, como ven, reduciéndose, pero ya están en un nivel, toda la Administración, las compras de bienes y servicios que realiza, que hay que mejorar, que hay que seguir mejorando, no hay ninguna relajación, pero ya están en 2.700 millones de euros. Esos gastos financieros esos son los que hacen por su propia operativa los ministerios, no son los gastos financieros de la deuda pública, a los que hemos referido antes. Y luego transferencias corrientes, menos 8,5, fondo de contingencia, que tampoco es, y en materia de inversión, si hay caídas importantes, no hay más remedio que seguir bajando esos niveles de inversión, habida cuenta que el objetivo es el déficit público para poder recuperar la financiación de la economía y el crecimiento, y a partir de ahí también recuperar el papel que pueda y deba tener en nuestra sociedad la inversión pública.
Bueno, ahí viene, entonces, por tanto, teniendo en cuenta los activos financieros, que son importantes, porque hay políticas como la I+D+I que también se sostienen mucho en el capítulo 8, o sea, con lo cual no hay... Y en presupuestos de gastos consolidados, esta es también la tarta que ya expusimos públicamente después del Consejo de Ministros, la rueda de prensa vespertina, y donde explicamos que el dominio del gasto social en el presupuesto es como nunca antes había llegado a ser, en este caso de gasto consolidado, Estado y Seguridad Social, que es quien tiene en su seno realmente el gasto social, la gran categoría de gasto social. Por tanto, esto es lo que los españoles deben saber, que es dónde se está gastando, en qué aplicaciones se está gastando el dinero que pagamos todos a través de nuestros impuestos y de las cotizaciones sociales. Se está gastando de esta manera. Por tanto, es que no hay gasto social en el total, es que es realmente incalificable, ¿no? El presupuesto es cada vez más social como consecuencia de la crisis, ciertamente, pero es así, es cada vez más social. No se puede afirmar con las cifras en la mano, con los gastos previstos en la mano, que no haya esa atención social en España, que estén quedando relegadas capas sociales en nuestro país como consecuencia de esa crisis. Y después las otras políticas, entre ellas les destacaba también la I+D+I, que es la que también mantiene su rango, su nivel, no hay reducción a ese respecto. Bueno, ahí tienen diferentes partidas, que se lo dejo ahí para que lo vayamos analizando juntos en lo que quieran. Son diversas partidas, pero bueno, todo esto lo tienen ya en la documentación, ¿no? Financiación territorial, en las siguientes... No, es que lo digo para que, en fin, es que hay ministerios, insisto, que prácticamente lo que tienen es capítulo 1, ¿no? O sea, tienen muy poca de otra actividad, pero también el esfuerzo que se está haciendo en lo que son ministerios que tienen funciones básicas, pilares del Estado, como es la Defensa, como es el Ministerio de Interior o el Ministerio de Justicia, el esfuerzo que están haciendo. Y a partir de ahí, financiación territorial, las consecuencias de la aplicación del modelo para el año próximo, en virtud de los ingresos programados, obviamente. Y nada más. Acabo diciéndoles que estos son que son las claves desde nuestra perspectiva de estos presupuestos. Son el refuerzo de nuestro compromiso con el déficit público, desde el convencimiento de que bajando el déficit público acabaremos cuanto antes con la crisis económica y en concreto con la recesión. Son los presupuestos donde hay más pensiones, está el gasto social y están las becas de manera sostenida. Son los presupuestos donde las administraciones en su operativa, en su gasto de funcionamiento, reducen su gasto y de esa manera contribuyen también a la eficiencia económica de la economía española, de nuestro país. Y son presupuestos que también, pues todos, restrictivos, en el sentido de que vamos reduciendo partidas porque seguimos en un escenario económico recesivo y, por tanto, lo que tenemos que ser, y así proponemos a las Cortes, a los grupos políticos presentes en la Cámara, que es el debate del planteamiento de gastos públicos que deben considerarse prioritarios en una situación tan difícil como seguimos atravesando, pero que estos deberían ser presupuestos austeros, estrictos, comprometidos con la reducción del déficit público, pero que abran la ocasión, que abran la puerta para la esperanza de que realmente España es un país que puede superar esta crisis, que debe superar esta crisis, que tiene instituciones sólidas para conseguir superar esta crisis y que, como decía al comienzo de mi intervención, podamos ser ese socio fiel, fiable de la Unión Europea, donde vuelvan a generarse esas inversiones, esa capacidad de financiación que tan oportunas y necesarias son para la superación de esta crisis.
Muy bien, pues es un poquito largo, pero bueno, espero que no demasiado. Y a partir de ahí, pues entramos en materia.